No, el gusto es mío. Sí, El la gusto verdad es es que mío. sí. Mira, creo que ya estamos live. Perfecto. Entonces ya estamos live. Tenemos ya a Frank Rojas conectado. También tenemos a Rodrigo, tenemos a Marcos de Trineo App. Entonces, bienvenidos a todos. Y las personas que ya están conectadas, por favor, empiécenos a escribir en el chat un poco de dónde nos escriben, en dónde están y también un poco de qué empresa o de qué startup nos acompañan, ¿vale? Entonces, ya estamos live, ya tenemos a varias personas conectadas y aquí también tenemos a Nico. Y ahorita vamos a hacer la introducción de nuestro invitado en este episodio número 10 de Startups Latam. Entonces, mira, aquí ya tenemos a Juan también, de Cargallá FinTech desde Colombia. Andrés Tocayo, saludos a Nico. Perfecto, tenemos a Juanita, colombiana en Nueva York. Perfecto, también tenemos a Alan de Consend. Perfecto, me parece excelente. Entonces vamos a esperar uno o dos minutitos más para que siga conectando la gente. También tenemos a Alan de Uruguay. Cristian, buenísimo, Boston. Y mi socio Santi desde Colombia. Perfecto, Boston. Yo viví un tiempo en Boston. Perfecto. Mucho frío en Boston. Bueno, ahorita Mucho no tanto. frío, sí. Sí, ¿tú en dónde estás? Cuéntanos mientras que se conecta más gente. Nico, ¿tú en dónde te encuentras? Yo estoy en este momento estoy en la oficina. Tenemos nuestra oficina en Estados Unidos, en Phoenix, en Arizona. Bueno, ¿y qué tal el calorcito por allá? No, pues hoy no está tan grave, 38 grados. Hoy no está grave, 38 grados. No, está suave. ¿Hasta cuánto llegan en el verano? O sea, que 45 o qué? Sí, la semana pasada, casi toda la semana fue 44, 45. No, entonces están en pleno invierno ahorita, ¿no? Lo curioso es que en el invierno sí hace menos uno, -2. Que aquí están 98. 98 me imagino que son Fahrenheit, ¿no, Juanita? Misma Vale, temperatura. buenísimo, me parece excelente. Entonces, pues ahora sí, ya vamos a iniciar. De verdad que estoy bastante contento de estar aquí. Y pues ahora sí les damos la bienvenida y quiero darles bienvenidos al episodio número 10 de Startups Latam, aquí con su host Andrés Nájera, en donde comenzamos con los founders que están construyendo empresas increíbles desde Latam para el mundo. Y la realidad de las cosas es que hoy tengo el placer de recibir a alguien que comenzó a programar a los 13 años, ¿no? Fundó su primera empresa a los 17. Yo lidero una startup de inteligencia artificial que ya pasó por Shark Tank, que pasó por la aceleradora 500 Startups, ha levantado millones de dólares y no para de crecer. Él es Nico Rojas, fundador y CEO de Dapta, y esta es su historia real, ¿no? Desde sus inicios hasta aparecer en Forbes 30 Under 30. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Súper bien, Andrés, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto compartir aquí con todos y hablar sobre tal vez cosas que normalmente no hablamos de las realidades, las crudas realidades de fundar startups. 100%, porque hay muchas cosas que realmente parecen muy buenas por fuera, pero la realidad es que por dentro es un poco diferente, ¿no? 100%. Sí, desde afuera siempre se ve lo bonito, lo mejor. Eso es algo que trato de hacer, ¿no? Desde mis redes, en TikTok, en LinkedIn, mostrar la otra parte, el detrás de cámaras. Va, buenísimo, Nico. Pues sí, la verdad es que además tienes más de 100,000 seguidores tanto en TikTok como en LinkedIn, entonces ahorita al final les estaremos dando en dónde pueden seguir a Nico, pero pues bueno, Nico, nos encantaría empezar, ¿no? Con un poco de, pues a los 13 años comenzaste a escribir código. ¿Qué fue lo que te llevó a emprender tan temprano, en tan temprana edad? Muy buena pregunta. No, no es como que yo haya dicho voy a emprender o quiero tener una compañía, sino simplemente las condiciones fueron apareciendo y yo tengo una filosofía muy de perseguir las oportunidades que se presenten, incluso desde muy chiquito. Entonces, en ese momento lo que pasó es que tenía una clase en el colegio donde aprendí HTML, lo más básico de lo básico, hacer páginas web. En ese momento me acuerdo que había herramientas como Dreamweaver, Flash, y uno tenía, para hacer animaciones, tenía que hacer cosas súper complicadas en Flash. Y, y llegó un conocido, un familiar que necesitaba hacer unas páginas web. Y Ujú. yo le dije, yo te ayudo. Lo ayudé, me pagaron y ahí arrancó todo. Después,
de eso llegó otro referido y ese referido me trajo otro referido y mirando hacia atrás, pues ya en ese punto tenía un montón de clientes. Me volví famoso porque era el niño que hacía las páginas web en Bogotá y sus alrededores. Y ya después de eso comencé a crecer con más clientes y en algún punto pues ya no podía parar y se volvió una bola de nieve y aquí estoy 17 años después de esa primera página web. Qué locura, ¿no? Me parece excelente. Y te diste cuenta que se hizo una bola de nieve muy buena, ¿no? Era un happy problem. Y luego de ahí a los 17, a los 17 fundaste Imagine Apps, ¿no? Una software factory con más de 1.5 millones de ventas de dólares en ventas anuales. O sea, pregunta, ¿qué fue lo primero que hiciste para obtener esos primeros clientes? Bueno, eran los clientes que tenía freelance, entonces arranqué por voz a voz cuando era pequeño. Uno de los primeros segmentos que ataqué muy fuertemente fue hoteles. Mi papá me ayudaba, entonces cuando íbamos de vacaciones, cuando íbamos a algún lado, íbamos de hotel en hotel. Buscábamos los hoteles pequeños, no las cadenas grandes. Como, hola, ¿cómo estás? En internet te deben estar buscando, deberías tener una página web, deberías tener un sistema de reservas en línea, yo te ayudo a construirla. Y así, puerta a puerta. Una de las formas menos tradicionales de vender software, pero curiosamente, pues hasta hoy en día también el puerta a puerta funciona muy bien. Entonces nos íbamos a hoteles, vendíamos y poco a poco construíamos una base de clientes interesante. Y ya después entre referrals era un crecimiento muy orgánico. Dentro de esos referrals, en algún punto llegué a algunos clientes en Estados Unidos y comenzando a trabajar con ellos, la misma historia. Nos fue bien el primer proyecto, nos buscaban para un segundo proyecto y ahí fue cuando comenzamos a tener nuestros primeros clientes de Estados Unidos, pero todo fue muy, muy orgánico. Nice, ok, perfecto, me parece excelente. Y es algo bastante interesante porque mucha gente trata de buscar estrategias extremadamente complejas para poder obtener sus primeros clientes. Y ahorita mencionaste que llegaste a Estados Unidos y tenemos muchas startups en Latinoamérica que realmente quieren entrar al mercado americano. Dijiste que comenzaste por medio de referrals, pero cuéntanos un poco cómo empezaste a crecer y acelerar ese crecimiento de tus clientes en Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue un objetivo grande, tanto comercial como personalmente. Siempre había sido mi sueño vivir aquí. Y la razón es muy sencilla. Y eso es como teoría económica básica. Si uno busca mejorar y uno como compañía o como economía o como industria quiere mejorar, pues tiene que medirse contra los mejores. Y no hay forma de medirse contra los mejores que trabajar compitiendo en el mercado más competitivo del mundo. Entonces, si uno comienza a vender por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, en mi mercado local, no voy a decir que es fácil, pero uno puede llegar a dominar en calidad, en propuesta de valor, en servicio, ese mercado local, pero de ahí pasar a ser el mejor del mundo, pues es muy difícil. Entonces, si uno comienza a vender por fuera muy rápido, compite con los mejores y te fuerza a subir de nivel. Esa era la motivación más grande de trabajar para compañías de Estados Unidos desde el principio y nos ayudó mucho a subir nuestra vara de calidad, de talento, de todo y hemos tenido esa filosofía desde mi primera compañía hasta hoy en día. Ahora, ¿cómo se dio el paso de los primeros clientes a escalar? Yo no considero que nosotros realmente hayamos escalado, por así decirlo, por ejemplo, en Imagine Apps. Imagine Apps es una empresa pequeña que tiene clientes, no necesita tener 1000 clientes. Una compañía de software de ese tamaño con que tenga unos 20, 30 clientes bien puestos, Ujú. uno dura con esos clientes un montón de tiempo y da para construir una muy buena compañía. Entonces, creo que esa fue la estrategia, más que buscar volumen y cantidad, buscábamos calidad. Entonces, los mismos clientes que tenemos hace 3, 4 o 5 años en Imagine Apps son los mismos que tenemos hoy en día y han ido creciendo con el tiempo y hemos sido muy buenos como identificando esas oportunidades de crecimiento. Ya después con Dapta la filosofía es un poco diferente porque ya el ticket es diferente. Nuestros tickets en Dapta son $100, $500, $1000 al mes. Son muy pequeños, entonces ahí sí necesitamos algo de volumen. Pero la estrategia también es la misma, uno a uno, cliente a cliente, buscando referidos. Hoy en día no hacemos mucho más que buscar referidos, entregar un muy buen trabajo, pedirle el referido a ese cliente y uno va creciendo orgánicamente. Me parece excelente. Mencionaste algo que yo soy fiel creyente en la parte de los referidos, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en eso. Y bueno, ya entraste un poco a platicar sobre Dapta. Bueno, aunque hice la introducción aquí, y para los que no te conocen, nuevamente,
CEO y founder de Dapta, ¿no? Es una plataforma de inteligencia artificial para, pues, para optimizar procesos de ventas, operaciones, sin necesidad de ningún tipo de conocimiento técnico y actualmente tienes más de 20,000 clientes, ¿no? Entonces, es mucho, ¿no? Pero cuéntanos un poco, Nico, qué es Dapta, de dónde nace Dapta y por qué, ¿no? Tapta nació como un proyecto interno de Imagine Apps. Entonces, en Imagine Apps nosotros teníamos una necesidad y era en todos los proyectos de software que trabajábamos, teníamos que conectarnos a plataformas externas de software. Ujú. Entonces, uno construía la aplicación, le montaba sus bases de datos, su backend, y después teníamos que conectarnos con el CRM, con el ERP, con todo. Y ahí había mil herramientas que uno tenía que comenzar a usar. Zapier, en algún momento también usábamos MuleSoft, bueno, diferentes tipos de plataformas de integración, pero igual era muy complicado. Y esa parte de conectar mi data, mi base de datos, mi lógica de negocio con un CRM, con un ERP, una plataforma como Zapier no te lograba hacer esa lógica, porque Zapier está más enfocado como en conexiones simples de conecto mi Google Sheets con mi HubSpot y cosas así básicas. Entonces, ahí vimos una oportunidad de volvernos más eficientes. En desarrollo de software a la medida es difícil encontrar un diferencial y dijimos, vamos a construir una plataforma propia donde podamos volvernos más eficientes. Y esa fue la primera versión de Dapta, cómo integro nuestra data interna con herramientas de terceros. En el proceso de construir eso, en noviembre del 2022 fue el boom de ChatGPT. Ahí fue cuando ChatGPT 3 se tomó el mundo y Sí. cambió absolutamente todo. Entonces, en el ejercicio de construir Dapta, pues la gente ya no quería conectar su data, sus plataformas con terceros, con HubSpot, con CRMs, con ERPs, querían era conectarse con ChatGPT. Querían hacer copilotos de ventas, querían hacer copilotos de gestión interna, querían básicamente conectar su producto y su lógica de negocio con LLMs y con herramientas de inteligencia artificial. Nosotros nos tomó un tiempo llegar a ese insight, porque cuando lanzamos Dapta éramos construye tu integración entre tu data y terceros. Y teníamos muchos usuarios, pero nadie nos compraba. Todo 2023 teníamos un montón de usuarios, miles, pero no convertíamos nada. Oh, wow. Entonces, eso naturalmente se volvió un problema porque teníamos un producto que la gente decía, ah, qué cool. Y toda mi comunidad, mis followers, toda la gente a la que yo le puedo llegar de forma fácil a venderle, creaban una cuenta, lo probaban, me decían, oye, qué cool tu producto. Y cuando yo les decía, ah, súper, págame $1, no, no, no está tan cool, no, no te quiero pagar. Entonces, Ok. al ver esto, nos tocó cambiar mucho el foco del mercadeo. El producto seguía siendo exactamente el mismo, conecta tus herramientas internas con herramientas externas, principalmente AI, pero cambiamos el mercadeo. Ahí entró a Adapta Felipe, mi co-founder, que es hoy en día es Chief Product Officer, pero entró como Chief Revenue Officer en ese momento. Y empezamos con una estrategia, en ese momento las llamábamos los caballos de Troya, y era, si nadie nos está comprando, es porque nuestra propuesta de valor está muy fragmentada, le estamos hablando a todo el mundo, y al hablarle a todo el mundo que pueden hacer cualquier cosa, no estamos vendiendo nada. Entonces acotamos mucho la propuesta de valor y sacamos unos casos de uso que llamábamos caballos de Troya, algo que cualquier empresa necesitara que tuviera que ver con una integración. Y ahí ya comenzamos a vender como locos. El primer caballo de Troya era blogs para tu página web y eso pues todo el mundo lo compraba. El producto era lo mismo que siempre habíamos vendido, conectar tu plataforma, tu página Ok. web con OpenAI, con tal, y genera un blog y postéalo y luego conéctate con Google Analytics para ver cómo va. Pero lo Ujú. vendimos empaquetado y era súper claro. Era muy diferente vender somos una plataforma de integraciones a vender automatiza la gestión de blogs en tu página web. Todo el mundo lo entendía, cobrábamos $20, nos fue muy bien, subimos el precio a 50, nos fue bien, subimos a 100, nos fue bien. Después, a los 3 4 meses, o tal vez un poquito más, 6 meses, prácticamente todos los usuarios que habíamos adquirido habían churneado. Wow. Ok. Entonces, Cuéntanos, Nico, ¿por qué crees que habían chorneado? Porque ya vamos a quitar los filtros, pero ¿por qué crees que habían chorneado? espera, voy a quitar estoy teniendo problemas de background, entonces voy a quitar esto. Ah, Eh, ¿Por qué chornearon? Porque el caso de uso que lanzamos, nosotros somos una plataforma horizontal, entonces, ujú, y al día de hoy seguimos siendo horizontales, cualquier industria puede utilizar integraciones o automatizaciones de inteligencia artificial, así como cualquier industria utiliza N8N, que es nuestro principal comparable. Entonces, ¿por qué chornearon todos? Porque el use case que estábamos empujando en marketing y ventas
no era un caso de uso crítico de negocio. Entonces estaba cool en la novedad, en el hype del momento, que cool usar AI para mis blogs, pero a los 4 meses ya tenías 400.000 blogs y no te importaba hacer más. Ok. Teníamos clientes que disparaban su tráfico con SEO en ese momento, otros que no les iba tan bien, el contenido era muy genérico, pero ni eso importaba, incluso los que habían 10x aumentado su tráfico a punta de blogs, igual churnearon, porque no era algo que le vieran el valor, el retorno de la inversión tan evidente. Entonces ahí comenzamos a mirar qué otros casos de uso eh, podemos implementar con el mismo producto, pero que sí sean críticos de negocio. Y ahí comenzamos a entender un poco las dinámicas de dónde aplicar inteligencia artificial en un negocio. A la larga, nuestro negocio se basa en qué área de negocio podemos aplicar inteligencia artificial que sea lo suficientemente crítico para que una empresa nos pague y nos pague toda la vida. Y Nice. ahí encontrar ese insight fue lo que nos cambió completamente el negocio y ahí fue cuando nos disparamos en crecimiento. ¿Y Entonces cuál nos fue ese dimos, insight? el insight es que en este momento en inteligencia artificial el retorno de la inversión más evidente está más por el lado de generar más ventas y más crecimiento que por el lado de ahorrar costos. Si tú vendes inteligencia artificial para ahorrar costos, el argumento de ventas no es tan bueno, la oferta no es tan irresistible como utiliza inteligencia artificial para vender más y para crecer, ¿sí? Ok. Ese es el primer insight. Después de eso tienes que mirar a quién le vendes y cómo le vendes. Arrancamos con un caso, dijimos que es lo más fácil que uno puede construir y era un chatbot de ventas para e-commerce, para Shopify. Entonces Buenísimo. lanzamos eso. Con el mismo producto, nuestra innovación o nuestro diferencial era que era un poco más fácil que si tú lo fueras a hacer con N8N y ChatGPT. Y lanzamos eso y nos fue muy bien, adquirimos un montón de clientes, no Nice. solo, no solo para venta, para chatbot de venta, sino mucha gente lo comenzó a usar internamente. Conectaba su base de datos Nice. a Adapta y tenían como un copiloto interno con su ChatGPT interno. Eso nos fue muy bien, y comenzamos a empujarlo y comenzamos a vender, pero ahí había otro factor y es que absolutamente todo el mundo estaba vendiendo lo mismo. Entonces el nivel de competencia era muy alto, la Muy barrera de bien. entrada es súper bajita, cualquier persona puede salir a construir una automation de chatbot para ventas de un Shopify. Entonces la segunda dimensión fue, bueno, ¿en qué campo podemos entrar que sí tenga una barrera de entrada un poquito más alta? Y ahí es cuando nos metimos de cabeza en agentes de voz. Nice. Agentes de voz nos metimos porque teníamos un problema nuestro y había muchos leads para contactar y solo una persona en ventas, que es Pablo. Con esa restricción, nosotros, a pesar de que estamos creciendo un montón, teníamos la filosofía de no vamos a crecer en gente porque somos AI y no Ujú. tendría sentido crecer en gente. ¿Cómo resolvemos el problema Nice. con AI? La solución a eso fue, probamos un montón de plataformas de AI por voz y nos funcionó, pero ninguna nos daba lo que estábamos buscando. Eran complicadas, eran difíciles de integrarse, no tenían las funcionalidades que necesitábamos. Entonces dijimos, construyamos la nuestra. Nice. Y al principio la construimos sobre muchas otras. Entonces usábamos, hay muchos competidores en esta industria también, menos que en chatbot, pero Ujú. por ejemplo está Vapi, está Bland AI, está Retail, hay un montón. Y nosotros construimos nuestro producto encima de esas soluciones. Entonces la capa en la que decidimos enfocarnos fue la experiencia de usuario, volver la experiencia de usuario lo más básica posible, pero usando la tecnología backend de estas otras empresas. Nos Nice. fue muy bien, adquirimos muchos usuarios y ya lo siguiente que hicimos fue eliminar esa capa de abajo y desarrollar nuestra propia tecnología de AI por voz. Y bueno, y pues ahí eso nos desbloqueó contratos más grandes, clientes más grandes. Y el caso de uso de AI por voz es completamente crítico para nuestros clientes y el churn no solo en dólares no es solo muy bajo, sino que el net dollar retention es extremadamente alto. O sea, nuestros cortes de net dollar retention son espectaculares porque la gente, a medida que usa inteligencia artificial por voz, cuando tú le pegas a un caso de uso de AI por voz en tu negocio y te das cuenta que eso te puede disparar el crecimiento sin contratar 100 personas más, le metes y le metes y le metes. Y eso es lo que nos ha hecho crecer más. Nice. Oye, Nico, y hablas de esos casos de usos para poder vender más con data y con inteligencia artificial. O sea, ¿cuáles son los casos de usos en donde más se benefician las startups o los pymes o tus clientes, ¿no? Que utilizan estos casos de usos de ventas. Súper buena pregunta. Entonces, en ventas, te puedo decir primero el principal error.
Va, me late. Entonces, Mejor aún, sin filtros. Sí. la gente que fracasa utilizando inteligencia artificial por voz para ventas es la que intenta automatizar el proceso punta a punta. O sea, la que intenta automatizar la calificación del lead, el proceso de cierre, el proceso de follow-up, el enviarle el link, el tomar el pago. La gente que intenta hacer el punta a punta fracasa porque Hey, hay demasiados puntos de inflexión en todos esos procesos que si uno sale mal, ya perdiste tu venta. claro. Entonces, especialmente cuando el ticket es más alto, que es nuestro tipo de clientes son compañías que tienen un ticket alto y que tienen un volumen de leads alto. En esos escenarios, la mejor forma de implementar inteligencia artificial es en un pedacito específico de ese proceso. Entonces tú coges tu funnel y tú has visto, por ejemplo, nuestro funnel de ventas y lo has diseccionado. Entonces, lo mismo que hace un consultor de ventas, coge el funnel y dice, ¿dónde estamos perdiendo más clientes? ¿Entre la calificación y la llamada de cierre o entre la llamada de cierre y el pago? Entonces, digamos que es arriba, en la parte de arriba, entre calificación y cierre. Pues puedes poner un AI a que te optimice ese proceso, que llame a la gente, apenas te llega el lead, lo contactas instantáneamente con una voz de AI, calificas, lo mandas al CRM y ya mejoraste tu contacto al lead. Si antes te demorabas una semana contactándolo, ya te demoras 5 minutos en contactar al lead con 100% de efectividad de contacto. Entonces, si haces eso y luego todo el resto de tu funnel se mantiene igual, no voy a decir que el resultado está garantizado, pero tienes una chance de tener más éxito que si intentas automatizar todo. Entonces, el caso de uso número uno que tenemos es calificación de leads instantáneamente apenas llega un lead. Mm, Claro. Tienes un form en tu página web o en tus ads, tu prospecto llena el form, le disparas una llamada instantáneamente. Entre más rápido lo llames, más chance tienes de coger ese lead caliente. Está bastante, bastante bueno. Yo me acuerdo, me dio mucha risa porque cuando probé Dapto por primera vez, utilicé el agente de inteligencia artificial de voz y le dije a mi papá, oye, acabo de contratar un asistente, te va a marcar para ver cómo la ves, para ver cómo la percibes. Y le marcó a mi papá el agente de inteligencia artificial. Y luego hice la misma prueba, ¿no? Con un tío y luego con un primo y demás, o sea, como con 3 o 4 personas y al final el feedback que me dio, no, es muy buena, muy atenta, bastante amigable, muy buen tacto, como decían. Y al final les dije, es que fue un agente de inteligencia artificial. Y me decían, no, no es cierto, no lo puedo creer. Porque era tan real, ¿no? O sea, la conversación, o sea, no se notaba que era como un bot o algo por el estilo. La conversación era tan real que la persona ni siquiera se daba cuenta de esa parte del, pues, de que no era real, ¿no? Entre Ujú. comillas. Entonces, no sé, fue algo que me llamó muchísimo la atención cuando utilicé Adapta por primera vez. Oye, Total. y ahorita hablaste también de un par de errores, ¿no? O sea, mencionaste el error de, o sea, de tener como la implementación de inteligencia artificial en todo el proceso comercial. ¿Qué otros errores sucedieron dentro de Dapta al inicio que hoy te hubieran gustado que alguien te hubiera dicho? Es decir, como ahorita mencionaste también que fuera como un canal, ¿no? Idealmente un caso de uso y una persona a la que quieras ayudar. Entonces, digamos, ¿qué errores cometiste al principio que hoy te hubieran gustado que alguien te los hubiera dicho, ¿no? Está muy difícil porque creo que muchos de esos errores eh, es parte de la experiencia de construir una compañía, como vivir esas experiencias. Nice. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros seguimos siendo horizontales, igual le seguimos vendiendo a prácticamente cualquier industria, pero enfocamos nuestro esfuerzo comercial en dos, tres ICPs muy definidos. Entonces, a medida que estoy diciendo esto, estoy pensando como cuál fue el error. Creo que era necesario estrellarse contra la pared en diferentes segmentos de negocio, en diferentes casos de uso. Si uno no prueba, pues no va a encontrar como el sweet spot. Ujú. Aquí te la puedo voltear un poquito. ¿Qué hicimos bien? Iterar muy rápido. Nosotros iterábamos Nice. extremadamente rápido. Lanzamos un caso de uso, funcionó, conseguimos cliente. El primer check es conseguimos clientes, sí, check. Pero ese no es el check más importante. El check más importante es cuál es el net dollar retention de esos cortes, de esos casos de uso. Es decir, en el mes uno, en el mes 2, en el mes 3, de los clientes que adquirimos, que nos dejaban X dólares, ¿cuántos dólares teníamos después de un mes, 2, 3, 4 meses? Y ese es nuestro indicador rey. Entonces, ¿qué,
que me hubiera gustado saber eso antes, porque eso lo comenzamos a hacer a partir de una mentoría de Alejandro Casas de Symmetric, que es uno de nuestros ángeles. Me hubiera Ujú. gustado tener esa charla antes, porque cuando comenzamos a pensar en cohortes, comenzamos a filtrar mucho ruido y a enfocarnos en lo que realmente importa. Otra de las cosas que comenzamos a hacer es analizar muy bien nuestras métricas diferenciando ICP y no ICP. Te pongo Nice. ejemplos Sí, sí. claros y muy crudos. Nuestro churn de logos de clientes es muy alto. Ok, En número absoluto de clientes, si en un mes adquirimos, voy a decir cualquier cosa, 1.000 clientes, en el mes uno podemos perder, no sé, 300, eh, ok. algo así, entre 20 y 25%. Pero el cohorte que queda, lo que queda de ese cohorte, los 700 o los 800, en dólares van a crecer y van a compensar la plata que me hubieran dejado los otros y son mejores clientes. Entonces es como una selección natural de clientes Nice. donde uno diría como no puedo perder ningún cliente, pero es que perder clientes por ejemplo, en nuestro negocio, cuando es tan horizontal, muchas veces está bien, porque ¿para qué quieres tener un cliente que pide mucho, que no usa tu tecnología para lo que está diseñada para que sea Claro. usada y que te distrae de tu core? Ujú. Entonces, cuando uno se comienza a enfocar en el net dollar retention y no tanto digamos, en esas métricas un poquito más subjetivas, todo se vuelve supremamente objetivo. Tienes un cohorte de 10 clientes. De esos 10 clientes puedes perder 9, pero si ese cliente que quedó te paga más que todos los otros, pues consigue más de esos clientes. Y lo que te comienza a importar es Nice. el churn de tus clientes ICPs, de tus clientes que sí corresponden a tu propuesta de valor. Y cuando uno comienza a hacer esa diferenciación, cambia completamente el panorama, porque puedes tener, volviendo al ejemplo, puedes tener 90% de churn de logos, que pues es exagerado, pero si ese 10% de logos que te quedaron te genera, te compensa todo el revenue que perdiste de esos otros 90%, tu negocio va a crecer por default y no tienes que estar respondiéndole a todo el mundo, sino a unas cuentas muy específicas. Es la misma estrategia de Shopify. Lo que pasa es que Shopify tiene un componente adicional y es que los negocios quiebran. O sea, el 90% de los negocios de e-commerce no van a llegar a facturar $1.000.000. Claro. Entonces a Shopify, por la naturaleza de su negocio, le toca hacer esto. Pero también aplica inteligencia artificial. ¿Cuántas empresas prueban AI solo por probarlo? Solo por Claro. escuchar, les gustó cómo sonaba la gente y lo prueban el primer mes y el segundo mes no van a seguir pagando. Hay demasiados. Entonces, saber eso, cómo poder diferenciar cuáles son las métricas que importan y cómo mido mi éxito más temprano me hubiera ayudado mucho. Está bastante interesante porque estás hablando de términos que probablemente en una etapa muy, muy, muy temprana para emprendedores es algo bastante complejo, ¿no? El churn es cuánta gente se cae durante cierto periodo, ¿no? El net revenue retention. Son términos que pueden ser muy, muy, muy útiles, ¿no? O sea, para entender y saber en dónde te estás enfocando. Pero, ¿cómo llegas a entender cuál es la métrica más relevante? O sea, ya me explicaste esa, pero ¿cómo llegaste a saber que esas eran las métricas relevantes? Buena pregunta, pues a la larga es cómo crecer el negocio. Y cómo crecer el negocio es una de dos. O consigues más clientes o los clientes que tienen te pagan más. ¿Sí? Ujú. Entonces, si lo llevamos a los términos más simples, pues uno siempre está buscando las dos. Traes nuevos clientes y los que se quedan crecen. Y hay métricas. O sea, todo esto uno le puede preguntar a ChatGPT, ¿cuál debería ser la retención de dólares en cohortes? Y uno puede, pues, ver cómo se compara con el resto de empresas. Y Claro. también hay herramientas que hacen esto muy bien. Por ejemplo, nosotros usamos ChartMogul para hacer tracking del revenue y ChartMogul te da métricas comparables con todas las otras compañías que usan ChartMogul. Entonces, todo esto ya está inventado. Pero si lo llevas a los términos más simples, es traer clientes nuevos y que los clientes actuales consuman más sobre el tiempo, ¿sí? Ujú. A eso hay que restarle los clientes que pierdes. Entonces, ¿cuál es toda nuestra tesis? Nuestra tesis es que en inteligencia artificial vamos a perder mucha gente porque hay turistas de AI y es gente que realmente pues está Turistas de... explorando los AI tourists Me gusta. y eso lo va a tener cualquier negocio que tenga algo medianamente innovador de AI. Ujú. Entonces, si tú ya sabes que vas a perder muchos clientes
y te enfocas únicamente es o traigo un flujo gigante de nuevos clientes que me compensen los que se van, que no me parece tan chévere, o hago que los que se quedan consuman tanta plata que hagan un offset, o sea mayor a lo que estoy perdiendo en los clientes que estoy perdiendo. Y para mí esa es la clave de todo. Y llevándolo a números muy concretos es, digamos que tienes 10 clientes esta semana. Ujú. En esta semana tienes 10 clientes. Digamos que en la semana 2 perdiste 9 clientes. Ok. La pregunta que siempre hago es, ¿es un buen o un mal resultado? Y la respuesta va a depender. O sea, perdí 90% de mis clientes. Lo primero que yo pienso es un terrible resultado. Pero ¿qué pasa si en la semana 2 de esos 10 clientes, cada uno me pagaba $100? Entonces en la semana 2 perdí $900. Ujú. Pero ¿qué pasa si el cliente que quedó me está pagando 1.500 en la semana 2? Pues ese cohorte de esos 10 clientes, el valor monetario de esos 10 clientes es 150%. Arranqué con 1.000, en la semana 2 estoy con 1.500. A pesar de que perdí 90% de los clientes, me quedé con uno que me paga más que todos los otros. Darle soporte a ese un cliente es mejor, le vas a dar mejor servicio, es más fácil conseguir clientes como esos y ya sabes que no vas a salir a buscar clientes parecidos a los otros 9 que se te fueron. Entonces, Claro. para mí eso es como, vender en los términos más simples, eso es lo que hay que hacer, como salir a vender tu producto, que alguien te pague, eso es lo más difícil al principio. Ya cuando te están pagando es cómo creces y para crecer tienes que saber cuál es el cliente que te va a hacer crecer tu revenue. Y Nice. ahí mencionaban un punto sobre recompra en los comentarios, pero en inteligencia artificial no es tanto recompra o en software as a service, sino es crecimiento en el consumo, porque todo es consumo en AI, ¿no? O sea, en nuestro caso son créditos. Entonces es cómo haces que consuma más créditos en el tiempo. ¿Cómo haces que tu producto se vuelva tan importante para el negocio que lo tenga que implementar en 4 equipos diferentes con 5 casos de uso diferente por equipo? Y ahí es donde ya comienza a crecer. Nice. Está bastante, bastante interesante porque lo llegas a algo extremadamente simple, ¿no? O sea, y la simpleza, yo creo que yo tengo un dicho que la complejidad mata la acción, y lo llevas a incrementar clientes. Es muy, muy simple, ¿no? Es uno, tener, o sea, incrementar ventas es uno, tener más clientes. Dos, ¿no? Incrementar el ticket promedio y o tres, incrementar la frecuencia de compra, ¿no? Entonces, como tú tienes un software, un recurrente, pues pagan mensualmente. Entonces, lo llevas a algo muy, muy, muy granular. Y aquí una persona nos pregunta, nos preguntan un poco más de, y igual, las personas que están conectadas, o si tienen preguntas, por favor, háganlas. Se me olvidó decirlo al principio, pero háganlas para que Nico nos lo pueda hacer. Y creo que una pregunta aquí bastante interesante es, ¿cómo creaste ese primer MVP? O sea, nos platicaste un poco. Y cómo pasó el MVP a lo que se llama Product Market Fit, ¿no? ¿Cuándo sentiste que hubo Product Market Fit? Entonces, el camino de MVP, como pregunta Juanita Bojorquez, hacia lo que se conoce como el Product Market Fit. O sea, ¿cómo te diste cuenta que realmente ya estabas en un lugar en donde podría haber crecimiento recurrente, ¿no? Buena pregunta. O sea, primero yo no creo que estemos en el punto de product market fit. Creo que sí hemos Bien. sentido las primeras señales como el empuje del mercado. O sea, hay Ujú. 1.000 definiciones de product market fit. Me quedo con una que escuché hace poco, que es cuando sientes que te están arrebatando el producto. Cuando sales a venderlo y todo el mundo quiere tu producto. Eso nos pasa a nosotros, pero el gran problema no es adquirir clientes nuevos. El gran problema del AI que tienen todas las compañías de AI es retenerlos. O sea, vender AI hoy en día es como vender crédito. El que no puede salir a vender crédito, pues es porque es muy mal vendedor. O sea, ¿quién no necesita plata? Todo el mundo necesita plata. Claro. Inteligencia artificial lo mismo. ¿Quién no la necesita? Todo el mundo se puede beneficiar de inteligencia artificial. Entonces, vender no es el problema. Adquirir nuevos clientes no es el problema. Tener nuevos leads no es el problema. Es retenerlos. Y retenerlos tiene todo un componente de producto, de experiencia de usuario, que tal vez no es el foco de esta conversación, que está más enfocada en ventas. Entonces, si sacamos de lado el producto, todo eso, y nos enfocamos desde ventas, yo qué puedo hacer para mejorar y para lograr ese product market fit, yo creo que el punto en el que nosotros comenzamos a sentir eso es cuando ya todo el mundo nos comenzó a tocar las puertas para usar nuestro producto.
Pero ¿cómo se resuelve ese problema? Pues reteniendo clientes. Y la parte del MVP, también mi respuesta es yo creo que seguimos siendo, la plataforma India sigue siendo un MVP. O Me sea, encanta, eso hay que seguirlo construyendo todos los días. me encanta. Creo que la clave de eso, Andrés, y quien hizo la pregunta, Oscar, Creo que la eh, pregunta nos las hizo Juanita de Juanita. Holz. Ujú. Entonces, Juanita, y yo lo que yo creo es, tú preguntas, hace complejo no quedarse atascado en la perfección. Yo creo que eso es un consejo trillado y como que todo el mundo lo da y no hay que ser perfeccionistas y hay que salir al mercado, pero es que es desde un punto de practicidad. ¿Uno puede salir a vender con un producto que no es perfecto? Sí. ¿Uno puede retener clientes con un producto que no es perfecto? Sí, a punta de servicio. Siempre hay balances. ¿Uno puede crecer con un producto que no es perfecto? Sí, vas a perder muchos clientes. Entonces, es que tanto riesgo estás dispuesto a asumir. Nosotros asumimos demasiado riesgo, o sea, nosotros no tenemos ni QA en el equipo, lanzamos funcionalidades nuevas todos los días y las ¿Qué es cosas se QA, Nico? rompen todo ¿Qué el es tiempo. QA? Para los QA que es no. la, QA es la gente que hace pruebas del software. Pues normalmente en una empresa mucho más madura el proceso es desarrollas, pruebas, lanzas. Nosotros lanzamos todos los días muchas cosas Nice, ok. y las cosas se rompen todo el tiempo y los clientes nos escriben todo el tiempo. Es una buena señal porque si rompes algo y nadie te escribe es porque nadie lo está usando, pero a nosotros nos pasa todo el tiempo que lanzamos algo nuevo y lo rompemos. En algún punto lo llevamos al extremo. O sea, se nos cayó la plataforma como 2 días seguidos y perdimos un montón de clientes y ahí sí sentimos como el golpe. Pero el MVP no tiene que ser perfecto. Y si tú empatas esa percepción de que el MVP no tiene que ser perfecto con lo que les explicaba de los cohortes de clientes, pues uno tiene que estar cómodo sabiendo que va a perder clientes. O sea, ¿cuántos usuarios, cuántos clientes no perdió Rappi iniciando? Sí. Y a veces uno se obsesiona mucho por el feedback negativo de la gente y pues todos los productos grandes de cualquier industria tienen feedback negativo en cierta medida. No hay un solo producto que el feedback sea 100% positivo. Ni siquiera en Nubank hoy en día. Hoy en día hay mucho feedback negativo hacia Nubank, especialmente en los países nuevos, que era como el símbolo del mejor producto del universo. Todos los productos tienen feedback negativo y uno tiene que estar cómodo con eso. Si uno no está cómodo con que alguien le diga que su producto es horrible y no sirve para nada, pues va a ser muy difícil que emprendas. Ayer tuve un comentario en un TikTok que decía, tu plataforma es muy buena, pero no le llega ni a los talones a N8N. Pues yo puedo reaccionar de dos formas, como, ok, y me pongo a llorar y digo, no, pues no lanzo nada hasta que mi plataforma esté como N8N. Eh, pero pues cuánta oportunidad voy a dejar en el camino. Mi producto no tiene que ser en este punto comparable con el mejor producto del mundo. Vamos a llegar ahí, sí, pero es la única forma de llegar ahí es con feedback de clientes reales que te estén pagando. El feedback de una persona que no te paga, muchas veces nosotros ni lo tomamos en cuenta. Pero de un ICP, un cliente que sabemos que es nuestro cliente, que usa la plataforma y que lo perdemos, esta semana perdimos un cliente ICP, eso sí nos vuelve locos y ahí sí nos obsesionamos y tratamos de entender por qué si tú eres el cliente perfecto para esto, por qué tú churneaste. O si tenemos un ICP que no cerramos, que no logramos convertir como cliente, nos obsesionamos. ¿Por qué tú, que este producto es perfecto para ti, por qué no lo compraste? Y ahí sí nos metemos muy profundo, pero no con todos, porque imagínate, no sé cuántas cuentas nuevas se crean en Dapta a la semana, pero es algo como 2000. Son miles. Si me pongo a escuchar el feedback de todos, pues nos morimos de hambre solo leyendo feedback. Entonces, es que tanto riesgo quieres asumir, ¿no? Lanzar tu MVP, pero recibe feedback de la gente que vale la pena recibir feedback. Eso está súper interesante porque sí, o sea, y es muy, muy común, ¿no? A la gente le encanta comentar y no necesariamente comentar algo que comprarías o que estás usando, ¿no? Y hablando un poco de feedback y de recibir cientos de no, eh, entendiendo un poco, o sea, apareciste el Shark Tank, ¿no? Estás en la plataforma, en la aceleradora, en la inversión, en VC Capital, en Venture Capital 500 Startups, has levantado millones, ¿no? Millones y millones. Y aquí nos hace una pregunta bastante interesante.
Cristian Macías nos platica un poco de cuál es el primer paso para construir un business plan y buscar levantamiento de capital. Entonces, platícanos un poco de tu experiencia, pues, brevemente en Shark Tank y en 500 Startups y cómo fue ese proceso de levantamiento de capital, ¿no? Ahí también tengo opiniones súper polémicas, pero bueno, Venga, la polémica es buena. nuestra audiencia entiendo que es muy diversa y acepta opiniones diversas. Entonces, Venga. a, a ver, ¿yo qué creo? Lo primero es que hoy en día hay una obsesión gigante por el levantamiento de capital y no todos los negocios son para levantar capital. Yo tengo una particularidad, es que yo vengo de construir una compañía bootstrap de servicios y yo hago mentorías a veces en TikTok. En mis perfiles de TikTok la gente me hace preguntas y a veces yo respondo, o a veces me reúno con la gente y les digo, te hago una mentoría, pero si me dejas grabarla y subirla a TikTok. Y la pregunta número uno que la gente quiere saber en esas mentorías es cómo levanto $1 millón. Y lo primero que yo les digo es, ¿para qué? ¿Por qué quieres levantar plata? ¿Para qué necesitas $1 millón? Y el 80% de las veces, o sea, 4 de cada 5 me dicen, porque tengo que construir el producto para salir a venderlo. Y mi reacción es, men, o chica, si no puedes construir el producto sin $1 millón, pues vas a fracasar como emprendedor. O sea, si no encuentras la forma de construir tu producto, a menos de que estés construyendo rocket ships en Silicon Valley o tanques de guerra para el gobierno de Estados Unidos, no necesitas capital. De acuerdo, totalmente de Necesitas acuerdo. cerebro y tiempo. Y si no eres capaz de construir la primera versión de producto tú solo, sin contratar a alguien, sin tener un socio, bueno, y tener un socio es válido, pero si tú mismo no puedes salir y construir la primera versión de tu producto y conseguir el primer cliente, no vas a funcionar como emprendedor. No hay otra respuesta. Mm, entonces, creo que la gente se intenta saltar pasos y es decir, tengo una idea, voy a salir a levantar capital. Eso funciona en Silicon Valley con gente que ya vendió 4 empresas antes. Esa es la gente que le invierte en plata que solo tiene una idea. Pero si uno es un mortal normal como yo o como cualquiera de nosotros en América Latina que no ha vendido 5 empresas, que no ha estado en Y Combinator, que no estudió en el MIT ni en Stanford, pues toca validar a punta de sudor y de cerebro. Entonces la pregunta original me desvié porque ese tema me apasiona. Pero No, ya, está perfecto. Levantamiento de capital, Shark Tank, 500, ¿no? O sea, pero eso está buenísimo porque yo también tengo la oportunidad de platicar con cientos de startups y de founders y me dicen, oye, necesito dinero para vender más. Y digo, no, tienes que vender para después levantar dinero. Y ahorita te estás diciendo, no puedes levantar dinero para poder crear un MVP. Entonces, es justamente esa parte de levantamiento de capital y tu experiencia dentro de 500 y de Shark Tank, ¿no? Que es muy interesante también. sí, total. O sea, para darle una respuesta muy directa a Cristian. Entonces él dice, ya tenemos el primer MVP en B2C. ¿Cuál es el primer paso para construir el business plan para buscar el levantamiento de capital? Lo estás pensando completamente al revés. O sea, tu único objetivo y tu única obsesión es conseguir clientes, usuarios que te paguen para recibir feedback para mejorar tu producto. Cuando hayas hecho eso y hayas probado que el modelo funciona y lo quieres crecer, ahí sí buscas levantar capital, ¿sí? Pero si no has pasado esa fase, pues no, ni siquiera se debería pasar por la mente salir a levantar capital, que creo que es un problema que es muy grande hoy en día. Entonces, a ver, la experiencia con 500 Startups fue extremadamente buena. Ellos invirtieron cuando mi MVP era muy malo, por ponerlo en términos muy suaves. Me Yo creo que encanta. el equipo de 500 tiene una visión impresionante. Yo no hubiera invertido en mí mismo en esa época. Em, el, no, o sea, honestamente me apostaron mucho a mí como emprendedor, Nice. el equipo de 500, y yo los considero ellos mi co-founder original, porque yo arranqué como solo founder y con ellos hice el programa. Durante el programa, honestamente, no avancé mucho, conseguí muchos usuarios que no me pagaron nada, pero aprendí muchas cosas de experimentación, de iteración. A uno se le mete el mindset de acelerar, ir rápido, fallar rápido, pero me parece que tiene una visión impresionante. O sea, yo no, yo no hubiera invertido en mí mismo en ese momento. Y Me bueno, y encanta. después, dime.
Sí, sí, no, me encanta la transparencia, me encanta que existe eso, está buenísimo. Sí, o sea, es que una aceleradora de ese estilo, por ejemplo, también Rockstar, ellos asumen un riesgo extraordinario. O sea, invertirte cuando hasta ahora estás arrancando con una idea es porque de verdad creen en ti. Eh, y mucha gente dice, no, es que se llevan un porcentaje muy alto de negocio. Men, ¿quién más va a pagar, a darte esa plata en este momento? Nadie más. Nadie. ¿Quién va a hacer esa apuesta en ti? Nadie. O sea, se Tan merecen la riesgosa, recompensa. Se sí. merecen el retorno cuando creces. Entonces me gusta mucho. Y bueno, y después de ahí en adelante, para levantar nuestra ronda seed, perdón, nuestra pre-seed la levantamos 1.4 millones Nice. en pre-seed, pero fue en tranches. Entonces primero levantamos de 500 y $120,000 de otros ángeles, o sea, 200,000. Mm. Luego levantamos 1 millón, que fue como el tranche grande que levantamos en ese momento. Y para levantar eso, me ayudó mucho el track de fundraising de 500, como que uno le meten mucho método y mucha disciplina. Entonces, ahí sí hay un playbook muy claro. Hay que construir un data room, hay que mostrar las métricas, hay que construir un buen deck con una buena historia, pero ya teniendo muchas cosas descifradas. Y luego salir a buscar inversionistas. Yo mandé 500 correos en frío, apliqué un método de venta en frío a conseguir inversionistas. Mandé 500 correos en frío, me respondieron como 200, me reuní con 100. Tuve como 50 segundos reuniones y al final cerré 4 fondos. Y curiosamente los fondos que cerré, pues el ciclo de ventas, si lo queremos ver así, desde el primer contacto hasta el cierre fue como 6 meses. Entonces, un proceso de mucha paciencia. Muchas veces dicen, no, llevo 2 meses levantando capital y no he cerrado mi ronda. Y pues también es como, de nuevo, si no eres del MIT, de Harvard, de XYZ o vendiste 14 empresas, te va a tomar tiempo y tienes que meterle cabeza y sudor. Nice, 100%. ¿Y tu experiencia en Shark Tank? ¿Qué tal fue tu experiencia apareciendo en Shark Tank? Porque recuerdo que cuando aparecieron en Shark Tank estaban por todos lados, por todos medios, llegaron muchos, muchos leads, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en Shark Tank? Antes de la experiencia en Shark Tank, Sí, no sé si podemos poner el comentario de Brian Suárez, pero, sí, claro. perdón, no de Brian Suárez, no, de Carlos Paredes, que dice, hoy en día construir MVP es muy fácil, con AI como Lovable, integrarlo con N8N y hacer marketing con Dapta. Gracias, Carlos, por Venga. mencionarnos ahí. No se necesita un capital gigante para validar. Tienes toda la razón, y no solo porque menciones a Adapta me caes bien, pero tienes toda la razón. Hoy en día construir MVPs es muy, incluso para un negocio maduro, es muy fácil. Ahora, eso es el MVP, ¿no? Ya llevarlo de MVP a producto y a madurarlo se requiere un poquito más de skill y ahí sí se necesita plata, pero para validarlo no. Entonces, la pregunta que me hacías de Shark Tank. Shark Tank fue una experiencia muy cool. Yo no quería ir, honestamente. Ok. En Shark Tank yo apliqué, porque uno aplica, como que ahí hacen convocatorias y apliqué. Pero Ujú. en ese momento ya vivía en Estados Unidos, tenía que ir a Colombia para la grabación. Estaba sacando en ese momento, tramitando mi visa, entonces no quería salir de Estados Unidos, Claro. no quería viajar, tampoco creía que Shark Tank nos fuera a dar como un impulso ni que necesitáramos, y en capital acabábamos de cerrar nuestra ronda, ese millón Ok, doscientos que les dije, lo claro. acabamos de cerrar. Entonces yo decía como, no, no hace mucho sentido. Hablé con gente que había salido de Shark Tank y todos me dijeron, tienes que ir, es una vitrina muy buena, después de eso es una buena historia para contar, es una buena experiencia, independiente de lo que pase, tienes que ir, pero prepárate. Entonces mandé todos los papeles, aparte que el proceso de aplicar a Shark Tank es larguísimo, porque eso es un contrato con Sony y, Ok, y no sé qué tanto puedo hablar de esto porque uno tiene que firmar 1000 NDAs y firmé una exclusividad como si fuera un actor, o sea, no podía aparecer en otros programas durante wow. un año, algo así. El formulario era larguísimo, al punto que les dije, oigan, o sea, el tiempo que me va a tomar llevar este formulario no, no corresponde al retorno que va a tener de salir en Shark Tank. Qué No. locura. Y les doy muchísimo crédito porque me dijeron, no, te va a ir muy bien, tu negocio es lo que necesitamos, tal. Y me ayudaron a terminar de completar el formulario.
pues en ese momento éramos muy poquitos en el equipo y yo hacía de todo, llamadas de ventas, ayudar al equipo en producto. Pero bueno, lo llenamos, fuimos a Shark Tank, preparé el pitch el fin de semana antes de que lo grabáramos. Mi esposa me ayudó, ella era la Shark. Si han visto mis videos de TikTok, por ahí sale mi esposa y Nice. si la puedo convencer a ella, puedo convencer a cualquier persona. Entonces, se tomó el papel súper en serio y me Logrado. hacía, sí, tengo los videos ahí, pues vamos a publicar un video del detrás de cámaras Nice. y ella pues hizo de Shark y practicamos todo el sábado, todo el domingo en la oficina y ya, y el lunes fui a grabar. Fue una experiencia muy cool, muy, muy cool. Uno está con el backstage con los otros emprendedores que están presentando, entonces también hubo muy buen networking, de ahí saqué un par de clientes, Nice. eh, conocer los otros negocios, tal, y ya después uno sale, hace el pitch. Una experiencia muy, muy cool. Ya después cuando salió el episodio, el primer problema fue que fue el último, fue el episodio de cierre de la temporada. Entonces, desde que lo Ok. grabamos hasta que salió, cuando lo grabamos todavía hacíamos los vlogs. Entonces, cuando salió al aire, nuestro foco era agentes de AI por texto, perdón, por voz. Cambió Eh, todo. entonces todo el mundo llegó a la página web como, hola, quiero hacer blogs. Y ya no hacíamos nada de caso. Se podía, pero no era nuestro core. Qué loco. Entonces, igual nos funcionó mucho, la visibilidad fue tremenda, practiqué muy bien el pitch, hubo muy buen interés con los Sharks. Y en branding, en awareness, muy, muy bueno a nivel LATAM. Eso fue Shark Tank Colombia, pero a nivel LATAM hubo muy buen awareness. Qué bueno. No, pues eso no me la sabía, no sabía que la aplicación era tan extensa. Y más cuando ese equipo pequeño a lo mejor es el 30% de tu tiempo, ¿no? Dices, podría estar vendiendo, ¿no? 100%. Es que me tocó hacer muchas cosas. Me tocó crear, yo no tenía empresa registrada en Colombia, yo no tenía los trademarks registrados. Es un requisito que todos tus trademarks estén registrados, registro de marca. Me tocó Nice. registrar la marca en Colombia, en Estados Unidos, en un montón de lugares, crear la empresa, no estaba creada en Colombia. O sea, fue, no era un form online y ya, sino era cosa seria. Qué loco. No, buenísimo, Nico, nos parece excelente. Entonces, creo que ya estamos por terminar, entonces voy a agarrar una pregunta de aquí de nuestros asistentes, nuestros invitados. Y ¿qué hacks, dice Diana, dice, qué hacks estratégicos ayudan a validar una solución de inteligencia artificial sin necesidad de un desarrollo completo? Entonces, si tienes unos 2, 3 minutos y luego ya para hacerte la última pregunta, quédense aquí para también darles cómo conectar con Nico, ¿va? Hacks, entonces, por ahí arriba lo decía Carlos, hoy se puede hacer un MVP muy fácil. A ver, yo no creo en los hacks, o sea, creo en formas inteligentes de hacer las cosas, pero igual van a requerir trabajo y iteración. Eh, lo que te puedo decir, Diana, es hoy en día no se necesita un desarrollo de software como tradicionalmente se necesita para validar una idea. Les doy un ejemplo muy, muy concreto. Ahorita nosotros lanzamos una comunidad, estamos construyendo la comunidad de implementadores y de freelancers de AI y de agencias de automatización de AI más grande del mundo. Esa es mi visión en uno de los pilares que estamos trabajando. La comunidad de implementadores y freelancers, consultores de AI más grande del mundo. Y eso uno lo puede pensar como, bueno, si vamos a lanzar una página, vamos a lanzar como una plataforma tipo Fiverr o algo, pero no. O sea, el MVP es un canal de Slack. Invitamos a la gente que en TikTok, en los videos, publicamos quién quiere ser parte de la comunidad, los llevamos a un Slack. En ese Slack tenemos a la gente agrupada, miramos quiénes son los buenos, quiénes son los no tan buenos, y hacemos bounties. Entonces, bounties es, oigan, tengo un cliente que necesita hacer un chatbot de AI por WhatsApp. ¿Quién lo puede hacer? Paga $200. Y ya, y pues el que lo acepte lo coge, lo desarrolla y le pagamos. No Nice. se necesita hacer un desarrollo para eso, no se necesita hacer una plataforma, un tipo Fiverr, nada. Solo se necesita validar que la gente pague. Ya cuando eso escale y sea imposible de manejar manualmente, ahí sí le metes tecnología. O sea, la tecnología tiene que ser para automatizar un proceso que ya validaste. Va, me parece, sí, la verdad es que sí. Hace poco, bueno, platiqué con una persona que es muy bueno en la parte de MVPs y me dice, ¿cómo puedes crear tu MVP, ¿no? Con $100 en 24 horas, ¿no?
Y esa es la respuesta que puedes, que él recomienda hacer como MVP, ¿no? Entonces es bastante interesante porque ahorita con inteligencia artificial ni siquiera tienes que gastar $100, ¿no? Lo puedes hacer en 2 segundos, como lo mencionaron con Lovable, con Dapta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos por terminar, Nico. La última pregunta con la que me quiero ir contigo y que después nos compartas tu TikTok, ¿no? Porque con más de 100,000 seguidores, pues seguramente aquí cientos de personas te van a querer seguir. La última pregunta por la cual nos vamos a ir es, ¿qué consejo u oración te dijeron que nunca se te olvidó como emprendedor? Yo tengo un mentor muy grande, hoy en día gran amigo, prácticamente como un hermano mayor aquí en Arizona. Gran parte de la razón por la que vivo en Arizona. Él ha sido nuestro cliente en Imagine Apps por mucho tiempo, de nuestros clientes más grandes, tiene muchas empresas. Es un millonario hecho a pulso, con trabajo duro y con cerebro. Y cuando comenzamos a trabajar con él fue difícil porque es americano y es supremamente exigente, supremamente exigente. Y una de las primeras cosas que me dijo cuando nos estaba probando a ver qué tan buenos éramos en Imagine Apps, nos dijo, teníamos problemas en delivery, había algunas cosas que fallaban en el software. Y yo le dije como muy a tono de ayúdame a resolver el problema. ¿Cómo crees que debería manejar estas situaciones con nuestro equipo? Y su consejo fue muy sencillo. Cuando hay problemas y los problemas son constantes, la única solución es reducir los tiempos de los ciclos. Reduce cycle times. ¿Y qué significa reduce cycle times? Tienes un problema, no lo estás resolviendo, es tu principal prioridad. Perfecto, no vamos a hacer absolutamente nada más que esto durante una semana y nos vamos a ver cada 90 minutos para ver qué pasó. No vamos a hacer el típico, trabajemos en esto y hablamos en una semana. Trabajemos en esto y cuéntame mañana cómo te fue. Trabaja en esto y revisamos el viernes. Uno de los rasgos más comunes que he visto entre los emprendedores más exitosos que conozco, pues que con los que me relaciono acá, es que todos piensan en minutos. Entonces ellos no te dicen, hablemos mañana. Te dicen, necesito esto resuelto en 24 horas. O no te van a decir, volvamos a revisar esto el sábado. Te dicen, revisemos el entregable en menos de 48 horas. O volvamos a hablar en 90 minutos. Y entre más granular las medidas de tiempo, no Wow, es micromanagement, sino es simplemente reducir el tiempo del ciclo. No vamos a revisar en una semana, vamos a revisar cada 90 minutos hasta que acabemos. wow. Es algo también muy Elon Musk pues de los libros y eso, pero lo he visto mucho en empresarios muy exitosos. Nice. Reduce sales cycles. ¿Cómo le llamaste? ¿Reduce qué? Reduce cycle times. Reduce cycle times. Oh, bastante interesante, Nico. Oye, pues de verdad que muchas gracias por asistir a nuestro episodio número 10 de este podcast, este masterclass de Startups Latam, aquí con su host, Andrés Nájera. ¿Verdad que Nico? Muchas gracias por asistir. Si quieren seguir a Nico en TikTok, aparece como Nicolás Imagine en TikTok y en Instagram, y también en LinkedIn aparece como Nicolás Rojas, ¿ok? Y también me pueden seguir a mí en LinkedIn, específicamente como Andrés Nájera. Posteamos recurrentemente información y tips de ventas y de crecimiento, ¿vale? Entonces, Nico, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por asistir, muchas gracias Diana, Carlos, Luis Alonso, muchísimas gracias, Oscar, Luis Canales, a muchas personas que asistieron. Entonces, pues Nico, te agradezco tu tiempo y que tengas un excelente jueves. Muchas gracias a todos, un gusto estar acá. Gracias, Andrés. Gracias, Nico, que te vaya muy bien. Gracias a todos, hasta luego. Chao. Chao, bye bye.